Hola, buenas tardes. Pues hoy quisiera hablar sobre un texto que pues me llamó mucho la atención, que se llama La ética, demostrada según el orden geométrico, de un autor que se llama Baruch Spinoza. Spinoza fue un filósofo que pertenece a los racionalistas dentro de la historia de la filosofía moderna. Junto con Descartes plantean que el fundamento del conocimiento es la razón o el entendimiento, y también tiene una propuesta ética, no nada más epistemológica, sino también hacia lo que es la vida del ser humano. O sea, la preocupación primera de Spinoza fue cómo podemos vivir o cómo podemos alejarnos de aquello que nos aqueja o de aquello que nos afecta en términos mentales, en términos físicos, en términos emocionales. Y es uno de los primeros que hace un análisis de lo que son las emociones y de lo que son los sentimientos de el ser humano, y trata de hacer una explicación racional, una explicación lógica acerca de cuáles son las causas por las que las personas sufren o por las que no son felices los seres humanos. Entonces lo que dice este Spinoza es, en primera instancia dice Spinoza, no existe una diferencia sustancial entre lo que es nuestra mente y lo que es nuestro cuerpo. Solamente son dos caras de la misma moneda. O sea, que son dos formas diferentes en las que nosotros percibimos la misma sustancia. Hay que recordar que para Spinoza solamente existe una sustancia, que es la sustancia infinita, o sea, Dios, de la cual el pensamiento y la materia se puede decir que serían atributos infinitos y eternos. Pero ya en su concreción de lo que son las cosas físicas, o sea, los entes, pues ya pierden su eternidad y su infinitud. O sea, nosotros venimos al mundo, adquirimos una forma, adquirimos una vida y nos vamos desarrollando en el tiempo y vamos creciendo y nuestra forma se va transformando, y también nuestra mente, que se sustenta en la vida de nuestro cuerpo. A través de la vida somos capaces de adquirir una conciencia, una relación con el mundo que primero va a ser sensible y posteriormente se va a desarrollar a lo inteligible. O sea, somos capaces de razonar, pero el razonamiento tampoco es independiente de la sensibilidad y mucho menos de la vida. Y la vida no puede separarse de lo que es el cuerpo. Se puede decir que es una propiedad que tienen algunos cuerpos. ¿Cuál es la causa de la vida? Pues eso es muy difícil de explicar. Incluso las mismas ciencias, o sea, las mismas ciencias naturales no tienen una explicación exacta de lo que es la vida. O sea, pueden definirla y pueden explicar sus manifestaciones, pero a ciencia cierta o a profundidad no te pueden explicar en qué consiste la vida o por qué existe la vida. Sí te pueden decir cuáles son los elementos que se conjuntaron para que pudiera existir la vida, pero en realidad a ciencia cierta es algo inaprensible
de lo que no podemos entender todavía a ciencia cierta qué es. Sin embargo, bueno, de lo que estoy diciendo es que nosotros contamos con dichas propiedades psicológicas, pero también físicas. O sea, somos cuerpo, pero también somos mente. Y no es que la mente está separada del cuerpo, sino que forman una unidad. Entonces lo que dice Spinoza en el texto es que así como el cuerpo se ve afectado por algunas cuestiones externas que lo pueden obstaculizar en su, digamos, en su desarrollo, de alguna forma también la mente se ve afectada por dichas cosas. O sea, cuando algo nos afecta del exterior, que es algo que nos perjudica, lo categorizamos como algo malo y tratamos de evitarlo o repelerlo porque sabemos de manera instintiva que nos puede dañar y nos puede causar dolor. Entonces lo que dice Spinoza es, existen dos emociones básicas de las cuales se derivan todas las demás. Y esas emociones serían el dolor y sería el placer. Entonces, vamos buscando de manera instintiva, desde que nosotros nacemos y todavía no tenemos inteligencia consciente, todo aquello que nos produce satisfacción, porque dice que eso en la naturaleza nos incrementa nuestra, digamos, nuestra potencia al sentir satisfechas ciertas necesidades, vamos encontrando cierto placer. No nada más el placer es físico, sino también viene aparejado de una satisfacción mental. O sea, desde que estamos en el vientre de la madre o cuando ya salimos del vientre y satisfacemos el hambre, que es una necesidad que plantea un dolor o una privación de un satisfactor, entonces sufrimos. Y por eso los niños lloran, porque sienten el hambre. Y cuando ya los alimentan, les dan el alimento, sienten una satisfacción, no nada más en el estómago, sino también en el cerebro. O sea, sienten un placer. Ya ni decir de la manera en la que alimentan a los bebés, que es por medio de las, o sea, de los pechos de la mujer, que también involucra una satisfacción sexual. Eso después lo va a analizar Freud en todo lo que ha sido su obra o su pensamiento, ¿verdad? Aquel, digamos, elemento que sería la libido y de cómo la libido es un dispositivo a través del cual el individuo canaliza ciertas, digamos que ciertas necesidades o ciertos deseos y cómo se va transformando y cómo se va sublimando esa, digamos, esa dimensión de lo que es la energía de la que nos lleva a la sobrevivencia, a la conservación de la vida y al incremento de la vida. Ajá. Pero todo eso ya estaba en Spinoza y Spinoza lo llama con una palabra que él acuña que viene del latín que se llama el conatus. Y el conatus, ¿qué vendría siendo? Una tendencia ontológica por la que todos los seres buscan su propia conservación y no nada más la conservación de su ser, sino también el incremento de su poder, porque para Spinoza el poder
es muy importante en la manutención de la vida. O sea, las capacidades que tiene el individuo para poder satisfacer sus necesidades. Y mientras más esas capacidades puedan incrementarse, entonces se va incrementando la satisfacción mental que va teniendo en relación a sí mismo. O sea, se siente bien. Ujú. Porque es capaz de hacer o de satisfacer todas aquellas necesidades que le causan satisfacción. Y puede ir evitando en la medida de lo posible todo aquello que le causa dolor y sufrimiento. Claro, en la vida es inevitable el sufrimiento, porque no podemos satisfacer todas las necesidades de nuestros apetitos o de nuestros deseos, porque los deseos, lo que dice Spinoza, pues es que son infinitos. O sea, nunca encuentra una saciedad absoluta. Carecemos de cierta insuficiencia ontológica respecto a lo que nos satisface. Y eso se va complejizando cuando vamos creciendo y vamos madurando en nuestro pensamiento. O sea, nos vamos haciendo más complicados y cada vez es más difícil encontrar la felicidad, o sea, la satisfacción de todos nuestros deseos. Y nos encontramos que en el camino no todas las cosas siempre se van a dar para que nosotros estemos satisfechos, sino que es parte de la vida la frustración, el de que las cosas no sean como nosotros queramos, o que los objetos de nuestro deseo no siempre van a estar a la mano para poder que nosotros seamos felices. Y entonces con eso va a venir el enojo, la tristeza, la frustración y el odio hacia lo que nosotros creemos que es la causa de de nuestros sufrimientos o de nuestras carencias. Ujú. Entonces, vamos a desarrollar todos esos sentimientos y esas emociones. Eso viene desde la infancia. Los niños cuando no les dan algo y entonces se aferran y empiezan a llorar y se dan cuenta de que no van a conseguir nada y entonces se ponen tristes. Pero debe de ser así porque es parte de la vida y tenemos que aprender a que en la vida nos vamos a enfrentar a situaciones en las que las cosas no van a salir como nosotros queremos y que lo que nosotros necesitamos en términos materiales, en términos emocionales, en términos espirituales, no siempre van a estar a la mano para satisfacernos, sino que tenemos que trabajar por ellas. Ya ni digas, o sea, ganar dinero para poder obtener las cosas que queremos. Y eso, si todo fuera de esa manera, pues fuera muy fácil. Pero hay cosas que no se compran con dinero, como por ejemplo el éxito profesional. Hay muchos factores que se involucran para que podamos tener un logro. También aquí interviene todo lo que es el factor social. A veces por más que nos esforcemos y que pongamos de nuestra parte y hagamos todo para que algo tengamos éxito, hay muchas cosas que pueden interferir. Ya ni digas la envidia de los demás, el odio que alguien pueda ejercer hacia nuestra persona y que pueda obstaculizar nuestros propósitos o nuestras metas.
porque también eso interfiere en el logro que tengamos, en el éxito que podamos tener. También algunos factores como la suerte, la genética, no todos tienen las mismas capacidades, algunos quisieran las capacidades que tienen otros y les cuesta mucho trabajo adquirirlas, ¿no? Sin embargo, todos tenemos algún talento, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. Entonces, pues debemos desarrollar los talentos que tenemos porque ya en el simple hecho que realicemos las acciones que son propias de nuestro talento o nuestra naturaleza, si es que eso existe, pues ya es una forma de satisfacción, ya nos produce cierta satisfacción el hacer, el poder hacer, la capacidad ejercida y no nada más latente o en potencia, sino siempre es bueno desarrollar una capacidad, porque eso, independientemente de si tenemos el éxito social o no, pues ya estamos teniendo una satisfacción interna de que somos capaces de realizar algo y también podernos desarrollar en ello. Y qué mejor que esa habilidad pues la podamos compartir con otras personas y que eso también pueda ser de utilidad para alguien más. Ajá. Y entonces se incrementa nuestra satisfacción de sentirnos útiles en la sociedad, porque no somos seres aislados, estamos en una sociedad, aunque no nos guste y sea complicada la interacción humana, porque las personas son muy complejas y a veces muy complicadas, y nosotros también, pues objetivamente necesitamos de los demás y los demás de alguna manera pues también necesitan de nosotros y mucho más si nosotros nos acercamos hacia la sociedad para poder ejercer un trabajo, una actividad o algo que nosotros sepamos. Ujú. Entonces, aquí la cuestión es que si tenemos estas dos caras de la moneda, que es el placer, la satisfacción que nos da ejercer una actividad, o sea, incrementar el poder, la capacidad, las habilidades, y eso viene desde lo físico. Obviamente, el tratar de obtener la salud o de conservarla y también el bienestar físico. ¿Cómo? Pues a través de una cierta vida medianamente, digamos, ordenada. Porque sabemos que los excesos, pues también, a pesar de que devienen mucho placer, pues también, como dicen, te cobran una factura. O sea, el camino de los excesos, el llamado hedonismo, parecería ser muy seductor ese planteamiento de buscar el placer a toda costa, sin importarnos ninguna finalidad ulterior. Pero sabemos que se convierte en un círculo vicioso, como si fuera una bola de nieve en donde llega a un punto donde el organismo se va destruyendo por el consumo excesivo, ya sea de cierta alimentación, de cierto tipo de sustancias o de bebidas alcohólicas que producen muchísima alegría en el momento. La persona se desinhibe y se siente poderosa, o sea, se incrementa su poder, como dice Spinoza. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Cuando ya viene, como quien dice, la cuesta abajo. Primero va subiendo y llega a una cúspide de satisfacción extrema. O sea, rompes el equilibrio de la normalidad y llegas a un exceso y te sientes muy bien porque estás alterado.
tu conciencia se encuentra en un estado de euforia. Y aparentemente ahí es donde pruebas a lo mejor lo que es la felicidad y tú piensas que es la felicidad. Pero ¿qué es lo que pasa después? Hay que ver cómo se siente la persona al otro día, después de haber consumido bebidas alcohólicas y haber estado aparentemente muy feliz el día anterior. Pues tienes que aguantar una decaída. ¿Por qué? Porque tiene muchas causas, o sea, lo que es la llamada cruda. Desde las causas físicas, que es, pues el cuerpo se deshidrata, se baja la presión, se baja el azúcar, o sea, múltiples cuestiones que tienen que ver con biología, con química, que estamos envenenando al cerebro. Ya lo sabemos, no es algo que no sepamos. Y sin embargo lo hacemos, o sea, pagamos el precio, digamos, de lo que hacemos, porque creemos que el fin último de la vida es obtener placer, porque eso es lo que hemos aprendido, o a lo mejor no hemos experimentado otros placeres más elevados que los placeres que tienen que ver con intoxicar el cerebro, ajá, a través de sustancias. Y digamos que aparejado de estas afectaciones físicas, lo que aquí está planteando Spinoza es que entonces, de manera casi necesaria, vamos a tener una afectación mental. ¿Cómo? En tanto que el cuerpo es afectado por la sustancia y tiene que entonces recuperarse, entonces también la mente se empieza a verse afectada por el daño que le estamos haciendo al cuerpo. O sea, sufre la mente por lo que le hacemos al cuerpo o por lo que el cuerpo sufre. Y entonces, pues ya no nada más es la cruda de tenemos que tomar agua y comer cosas calientes y muchas para hidratar, sino también viene un bajón en lo que es la energía mmm, psíquica. Ajá. O sea, nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos culpables, nos sentimos que estamos fracasando. O sea, nos hundimos más todavía en nuestros pensamientos negativos. Ajá. Y es lo que dice Spinoza, eso era por necesidad. No es que sea voluntario o la persona lo puede evitar a través de cambiar su pensamiento. No. Ahora sí que aquí sí aplicaría lo que es la famosa frase de que en cuerpo sano, mente sana. Tenemos que cuidar la salud del cuerpo, el equilibrio, para poder aspirar. Claro, no es suficiente, pero es necesario tener un cuerpo sano para poder tener una mente sana, o sea, saludable. Ujú. Y lo contrario también se puede aplicar. Cuando hacemos ejercicio, estamos tristes y de repente nos obligamos a, por ejemplo, a hacer ejercicio, a tener una actividad física o también mental. Y entonces el poder que tiene la sensación que tiene el cuerpo y la idea que llega a la mente de esa sensación de esa capacidad de haber ejecutado o de haberse puesto en actividad, entonces se traduce en que un bienestar mental. Entonces, por eso a veces, a lo mejor por eso los gimnasios hoy en día están abarrotados, porque mucha gente a lo mejor ya descubrió que haciendo ejercicio, forzando su cuerpo hacia cierta capacidad que tiene de hacer fuerza o levantar peso o qué sé yo, entonces se sienten bien. Ajá.
¿Por qué? Porque eso también sí puede explicar por qué produce endorfinas, porque se oxigena el cerebro, porque circula la sangre y todo eso ayuda al cerebro a que se sienta bien la persona. Ajá. Entonces ahí podríamos decir que se ve cómo esa relación es bidireccional. Ajá. Todo lo que al cuerpo le pasa afecta a la mente. Y también la mente le puede hacer un juego a lo que es el cuerpo. Porque, por ejemplo, si nosotros nos sentimos tristes, tenemos un problema y entonces la mente sufre, pero estamos sanos de nuestro cuerpo. Pero da la casualidad que al rato ya no nos queremos parar, o sea, sentimos fatiga, no queremos movernos y entonces eso de dónde viene? No es un problema del cuerpo, sino que es un problema de la mente. Pero como dice Spinoza, que en realidad están unidos, o sea que son dos caras de la misma moneda, entonces pues ya al rato también te afecta en el cuerpo. O lo que son las famosas enfermedades psicosomáticas, que una preocupación o un miedo o un problema que la mente está trabajando, se está saboteándose a sí misma, pues llega un punto donde también el cuerpo se debilita y se enferma porque se bajan las defensas, qué sé yo. El chiste es de que al rato luego también se enferma también la gente. Bueno, ahorita hoy en día se habla sobre que mucho de lo que se ha investigado acerca de lo que es el cáncer también tienen que ver con muchas cuestiones emocionales y psicológicas. Ajá, entonces aquí lo interesante es que es uno de los primeros autores occidentales que nos dicen que la mente y el cuerpo están unidas y no son como si fueran sustancias separadas y que pueden tener un tratamiento independiente. Ajá, sino que en realidad van casi de la mano. Lo que pasa es que sí, nosotros hacemos la distinción porque tenemos la, digamos, la ilusión de que los pensamientos trabajan con independencia de lo que son los movimientos o de lo que es nuestro cuerpo. Pero eso es lo que dice Spinoza, es nada más una ilusión, porque en realidad a veces el cuerpo es el que manda a la mente y no como nosotros pensamos que es la mente la que manda al cuerpo. Ujú. Por ejemplo, cuando pensamos que ya queremos comer y nos dirigimos a donde está la comida, aparentemente allí el que dio la orden es el cerebro y el cuerpo es el que obedece, ¿no? Pero lo que diría la teoría naturalista en la psicología es, sí, pero ¿de dónde surgió ese pensamiento? De que hay que ir por comida a tal lugar. Dice, porque el cuerpo ya le mandó la señal al cerebro que ya tiene hambre. Y es muy obvio, o sea, es muy fácil de entender. Ajá. Pero lo que dice Spinoza es, no sabemos de dónde vienen nuestras ideas y nuestros pensamientos. Por eso creemos que primero están los pensamientos y después ya están los movimientos. Pero en realidad dice Spinoza que hay un origen, digamos, ontológico de las ideas que tenemos. O sea que cuando ya llegan a la conciencia los pensamientos, es porque ya pasaron un proceso de, ¿cómo se puede decir? O sea, de corporalidad de lo que son las reacciones del cuerpo en relación a su entorno o de cómo se siente el cuerpo
y ya lo traduce después en pensamientos, en ideas y en decisiones que supuestamente tomamos de manera libre y consciente. Sí, pero cuando ya llegó la idea y llegó la decisión, tuvo toda una historia que no conocemos, que viene desde las profundidades de nuestro cuerpo y de todas las energías que gobiernan el cuerpo, que también serían energías psíquicas, no nada más sería algo físico. Y que entonces eso también nos daría la idea de que la mente no está en el cerebro nada más. O sea, el centro de mando, como nosotros creemos, porque tenemos la sensación de que vienen del cerebro, ¿no? Las ideas y que la cabeza es la que manda. Pero todo el cuerpo estaría atravesado por una vida psíquica que tiene deseos y tiene necesidades, en tanto que es consciente y que está vivo. Uh-huh. Y entonces a esa tendencia, a ese deseo de conservarse y de satisfacer sus necesidades por los medios que sean posibles, es a lo que este Spinoza lo va a llamar el conato. Uh-huh. Bueno, ahora bien, dentro de esta búsqueda, el ser vivo, en este caso el ser humano, se va a encontrar con una multiplicidad de objetos externos. Algunos le van a aportar la satisfacción de ciertas necesidades y van a ser el objeto de placer. Pero también van a haber otros que van a ser el objeto de lo que es el displacer, o sea, la insatisfacción, o sea, todo aquello que no satisface mis necesidades y que no nada más no las satisface, sino que además las obstaculiza o produce todo lo contrario, que es el sufrimiento o que es el dolor. Uh-huh. O sea, lo más fácil de entender, pues, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, lo excesivamente caliente o lo excesivamente frío, que producen una incapacidad en el obrar del cuerpo y por lo tanto, entonces, se traduce en una incapacidad de la mente, o sea, en una idea de tristeza o de miedo o de odio, según sea el caso. Uh-huh. Por ejemplo, está haciendo mucho frío y siento inhóspito el ambiente y trato de subsanarlo, o sea, trato de conseguir los medios para poder calentar el ambiente y entonces prender el fuego, porque el frío es un displacer del que por naturaleza estamos impelidos a evitar. Y entonces cuando ya estamos en el calor, ya entonces sentimos ese placer o esa satisfacción de que ya estamos bien, porque eso contribuye a la conservación de nuestro ser. Son cosas que ya traemos integradas. No es que seamos tan conscientes de todo eso, es lo que llaman el instinto de sobrevivencia o de conservación, pero no nada más se acaba en eso. Ujú. Sino que tiene implicaciones múltiples hacia el plano de la ética y también de la política, porque también escribió un texto sobre las causas de la asociación que tienen los hombres para poder vivir de acuerdo a ciertas leyes. Y dice que sigue el mismo principio que tenemos
de la conservación de nuestro ser o de nuestra vida. Y por ello necesitamos llegar a convenios y ayuda mutua, o sea, colaboración con las demás personas, aunque nos resulten a veces antipáticas o amenazantes, pues también tenemos que hacer alianzas desde la misma familia para poder obtener los beneficios que tiene de vivir dentro de lo que es un grupo, porque también sabemos no somos autosuficientes. O sea, hoy en día es una ilusión de lo que conlleva la vida en la modernidad, sobre todo en la modernidad del capitalismo, que es el recurso monetario. Tenemos la ilusión de que todo lo podemos conseguir a través del dinero. Y eso es relativamente cierto porque en realidad lo conseguimos a través del trabajo de las demás personas o de el producto del trabajo de las demás personas. O sea, es algo obvio que aunque tuviéramos dinero, si las personas se negaran, en un caso hipotético, que fuéramos unos, digamos, indeseables para la sociedad, ¿no? Y que estuviéramos vetados por ciertas causas, ¿no? Y aunque fuéramos millonarios, hubiera una orden de que a esta persona no le vendan, a esta persona no le den el servicio de taxi, a esta persona no le den el servicio de luz, de internet, de alimentas, de nada. Entonces, ¿de qué te sirve tu dinero? Si lo que en realidad necesitas y lo que satisface realmente tus necesidades es el trabajo de los demás y el producto del trabajo de los demás, o sea, los llamados bienes y servicios. Ajá. Y por ti mismo no sobrevives. O a lo mejor sí hay gente que se ha ido a vivir a, por ejemplo, a lo que es la naturaleza, pero tarde o temprano recurren a lo que son los productos y servicios de las demás personas. ¿Y cómo? A través del dinero, ¿verdad? Porque no les queda más que una actividad productiva para poder intercambiar leña, por ejemplo, no sé, por algunos pesos o hacer algún intercambio, qué sé yo. Es muy complicado que una persona sobreviva fuera de lo que es dentro de la sociedad y fuera de lo que es la sociedad, sin, digamos, o sea, el trabajo de las demás personas y el producto del trabajo de las demás personas. Es muy difícil que sobreviva. Ujú. O sea, somos seres que vivimos dentro de lo que es una sociedad. Ya no somos salvajes. A lo mejor sí podría el experimento de irnos a la selva y tratar de sobrevivir. A ver hasta qué punto podemos cazar nuestro propio alimento, conseguir nuestra propia agua, curar nuestras propias enfermedades. No sé, no le doy más de 2 años o un año a la persona. Puede haber casos que sí. Y aún ahí se podría decir que somos, ¿cómo se puede decir? O sea, somos, estamos haciendo uso de todo lo que es el conocimiento que adquirimos dentro de lo que fue una sociedad y de alguna manera no estamos solos, aunque estemos solos, seguimos utilizando todo lo que aprendimos en esa sociedad. Pero aún ahí es muy complicado que sobreviva alguien así, fuera de lo que es la sociedad. Pero entonces existe la posibilidad de que también existan personas que nos afecten
precisamente en su búsqueda de su bien particular, a veces la gente tiende a pasar por encima de los demás. Y a veces da la casualidad de que somos nosotros los que estamos allí y nos toca la de perder, ¿no? Entonces lo que dice Spinoza es, hay muchas causas por las que una persona sufre, por los que no puede ser feliz. Y dice este Spinoza, ¿y entonces cuál es la causa de que no es feliz, de que sufra? Y dice este Spinoza, porque tienen ideas inadecuadas o porque tienen ideas confusas. Y dices, ah, caray, ¿cómo es eso? Ah, sí, dice, porque si supieran y razonaran de cuáles son las causas remotas de sus emociones y de por qué se sienten como se sienten y pudieran analizar a profundidad la cadena causal y dónde está el error lógico por el que le estás adjudicando una emoción pasiva, porque dice él que somos esclavos de esas emociones, porque estamos sometidos a ellas y nos afectan y nos obstaculizan y nos restan poder y nos restan energía y nos sumen en la tristeza o nos llenan de odio y con ello también actuamos como si fuéramos esclavos de la pasión. Uh-huh. Y dice que ahí entonces los que mandan son esas emociones. ¿Y de dónde vienen? De una asociación errónea. Porque estamos adjudicando que la causa de esa emoción es un objeto externo. Porque un objeto externo, llámese algo que no salió como nosotros queríamos, o una situación que en la que nosotros habíamos depositado ciertas expectativas o ciertas esperanzas y resulta que no se dio, o una persona en la que nosotros pusimos una confianza o una esperanza y que también traicionó esa confianza y que nos hizo daño, ya sea que la conociéramos o que no la conociéramos, porque también puede ser, hay gente que de manera indiferente nos puede dañar sin una causa específica, pero hay otras veces y cuando es más, afecta más al espíritu, es cuando aquellas personas de las que nosotros esperábamos que fueran nuestro refugio o nuestro consuelo o nuestra compañía, nuestro acompañamiento, y resulta que fueron la piedra con la que tropezamos y que nosotros ahora estamos en una situación desfavorable y lo adjudicamos que esa persona fue la causa de esta situación que fue dolorosa o de que fue difícil, entonces vamos a desarrollar lo que este Spinoza va a llamar el odio. Uh-huh. Que dice Spinoza es un sentimiento de tristeza o de dolor que viene acompañado con la imaginación de que un objeto externo es la causa de esa tristeza o de ese dolor que nosotros padecimos. Y entonces le vamos a agarrar odio. Y todo el mundo sabemos lo que es el odio. O sea, es una energía.
es una sensación, es algo que nos afecta mentalmente y corporalmente, porque el odio afecta al cuerpo también. ¿A dónde se va esa energía? Toda esa energía en realidad no se va a la persona que odiamos. Eso es lo que quisiéramos y eso es lo que quisiera la magia, por ejemplo. Que la mala energía, la mala vibra, lo podemos depositar en el objeto que odiamos y causarle con ello el mal. Ese es el principio de simpático de la magia. Pero lamentablemente o afortunadamente no hay una certeza de que puede existir la magia. Entonces nos quedamos con la frustración, con la impotencia de no poder desquitar ese odio. Y toda esa frustración y toda esa impotencia pues se convierte en tristeza. Porque primero es como dicen, viene el enojo y luego ya viene la tristeza, ¿verdad? Y al final vendría la resignación. O sea, son procesos mentales que se van calmando las aguas y vas entendiendo que no ganas nada con cultivar esas emociones que te restan energía y te restan poder, porque van disminuyendo tu alegría, que es lo que dice Spinoza, es lo que deberíamos cultivar. O sea, la simpleza y la aceptación de lo que es la realidad y de cómo es el mundo, para no depositar esperanzas, ilusiones que pueden decepcionarnos y que puede sumirnos en un estado de tristeza que al rato eso también afecta a nuestras actividades y a nuestra autoestima. Entonces, dice Spinoza, sí podemos salir de esos estados que restan energía, pero tenemos que elaborar un proceso de comprensión de por qué nos sentimos así. Y claro, hoy en día, como ahorita está muy en boga lo que ya es la psicología y todo eso, se nos hace algo muy obvio, que dicen, analiza todo eso que sientes y trabájalo, dicen, en terapia. Y esa es una de las funciones que tendría la terapia, el racionalizar por qué me siento como me siento y cuál es el error en la idea que es la que no me deja sentirme bien. Ajá. Entonces aquí se podría decir que lo interesante es que nosotros podemos modificar, tener un poder mental sobre nuestras emociones, pero no metiendo las emociones contrarias, que es lo que mucha gente hacemos y todos lo hemos hecho en algún momento. Ejemplo, sentimos mucha tristeza o sentimos mucha, digamos, decepción o lo que tú quieras. ¿Y qué hacemos? Como que buscamos las emociones contrarias y como que nos queremos bañar en ellas. O sea, nos vamos a una fiesta, nos vamos a bailar, nos vamos a tomar, nos vamos a querernos según nosotros sentir muy feliz, o nos involucramos con una persona, o sea, buscamos euforia, buscamos adrenalina, como estar en una montaña rusa para no sentir ese bajón de ánimo. ¿Y qué es lo que sucede? Nada más estamos tapando un agujero sin salida. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega a su casa y entonces ya se acabó toda esa diversión y todo ese movimiento, entonces el alma está consigo misma en su propia introspección y no puede evitar que otra vez volverse a sentir igual o hasta más. Y entonces no se subsana digamos, ese hueco aventándole más y más y queriéndolo llenar y llenar y llenar de la emoción contraria.
Ujú. Entonces lo que dice este Spinoza es, ah, entonces por eso tenemos el intelecto, porque tenemos que analizar cuál es la idea. Entonces dice este Spinoza, ese sentimiento que tenemos que nos aqueja y que nos esclaviza, llámese miedo, llámese ira, o llámese tristeza, o llámese depresión, o llámese todo eso, tiene una causa lógica. Eso sería lo interesante. No es tan irracional como parece, pero hay un error en la lógica que está aplicando que no te deja que puedas romperlo, o sea, romper la emoción de la tristeza de manera natural, no estarla queriendo tapar con otras cosas, ¿no? Porque eso nunca sucede. Y se queda entonces allí y se vuelve, es como una herida, como no sana, y se empieza a gangrenar. Y al rato ya nada más con que le toquen tantito, le duele. ¿Por qué? Porque nunca sanó. Porque nunca sanó la herida. Porque nada más la quisiste tapar. Y pensaste que con el tiempo se iba a sanar. Y eso también es una idea errónea, dice Spinoza. Porque dentro de la mente dice que no percibe el tiempo que tienen las cosas. O sea, tú pudiste haber tenido un trauma hace 10 años y por cosas externas, emociones e impresiones, como que te vas distrayendo de el dolor que te causa. Pero gasta como dicen, un detonador. Algo pasó, alguien te dijo algo, conociste a alguien y no como tú pensabas, o sea, asociaste algo tú en tu inconsciente y sale entonces el trauma, ¿no? Y entonces otra vez surge todo lo que es como dice Freud, el retorno de lo reprimido, ¿no? Ujú. Y entonces ahí es donde te das cuenta. Todo lo que dice este Spinoza es, para poder sanar de verdad, necesitamos identificar cuál es la idea confusa y errónea en que nos está llevando a que esa emoción sigue albergada ahí. Qué interesante, o sea, que las emociones tengan una causa lógica. ¿Ah? Ejemplo, de decir, bueno, lo que dice Spinoza es que, más bien, yo como lo entendí, es que, por ejemplo, estamos ofendidos porque alguien nos dañó. Y entonces el error en ¿cuál sería el pensamiento erróneo que nos está causando dicha emoción? Sería, no le puedes adjudicar tanta importancia a algo que sabes que es imperfecto. O sea, si sabes cómo es la gente y eres capaz de entender la naturaleza humana a través de cómo has observado que se comporta y que tú mismo también eres igual, pero tú no te das cuenta, pero tú también eres así en ciertos contextos o en ciertas circunstancias, ya borrón y cuenta nueva porque no es tan especial como tú crees. Y sí, a lo mejor te hizo daño, pero hay que entender que así es la realidad, así es la gente y es lo más normal del mundo y a todo mundo le ha sucedido o le va a suceder que alguien le haga algo así y peor. O sea que es un pesimismo hasta cierto punto reconfortante o que sirva de consuelo. Ujú. Es decir, no te sorprendas de eso porque eso es poco a comparación de lo que puede llegar el ser humano en su comportamiento irracional y que actúa
de acuerdo a las pasiones y que no ha llegado a un desarrollo moral e intelectual, pues era lo más, era lo que te podías esperar, porque no puedes esperar más de la gente, de las personas, de la naturaleza humana. Y entonces internamente ejerces un tipo de perdón, o sea, excusas la maldad de las personas, porque dices, así somos todos y no podemos esperar más. Sí, me destruyó, pero también ese me destruyó también es erróneo, porque hasta qué punto todo se sigue en el tiempo, o sea, pasó en un momento determinado el daño y ya pasaron 5 años y tú sigues diciendo que te dañó o que te destruyó. Y también ahí diría Spinoza, estás aplicando una lógica errónea, porque ya no puedes adjudicar algo que fue hace 5 años a lo que es el día de hoy. Ujú. O sea, le estás dando una continuidad en el tiempo que en realidad no existe, sino que tú eres el que la estás conservando y todos los días la alimentas. En realidad ya no es, el daño ya sucedió y tú lo estás adjudicando cualquier elemento negativo o cualquier circunstancia negativa en el presente, como que tú la estás adjudicando como si fuera un efecto de una causa que sucedió hace tanto tiempo. Y no hay una relación, no hay una cadena que pueda ser identificable. Ujú. Sobre el fenómeno que te produjo tal persona o tal acontecimiento y la circunstancia en la que estás viviendo en este momento, ¿no? O después de 2, 3 años o 4. Ujú. A ver, entonces, ¿por qué no adjudicas las experiencias positivas que tienes en el presente a dicho acontecimiento? Porque entonces ya ahí hay estás forzando a que la realidad se adecue a una idea que tú a fuerzas quieres mantener para poder mantener el odio y viceversa. En la medida que mantienes la idea, entonces se incrementa el odio y te sigues regocijando en él. Porque eso también es lo que no menciona Spinoza. Que también el odio viene aparejado por cierto placer. O sea, también encontramos un placer en lo que son las emociones negativas. Y eso es lo que no dice Spinoza. Como que siempre lo identifica con el dolor. Dice que el odio es una especie de dolor aparejado a la idea de un objeto externo que es la causa del dolor que tenemos. Pero nunca dice que también encontramos una satisfacción, un regocijo en estar odiando a las personas. Incluso no nada más en el odio, sino también en la tristeza. O sea, como dicen, se regocijan en su propia tristeza. De ahí que a veces las depresiones también tengan mucho de círculo vicioso, porque hay algo que el cerebro también percibe como placentero, sería una especie de placer triste. O sea, también aquí hay que decir que las emociones no son como si fueran cajones en los que ya podemos meter. Aquí está la tristeza y aquí está la alegría. Aquí está el odio y aquí está el amor, ¿no? Sino que en realidad es una masa, por hacer una analogía, porque sabemos que es un elemento, se puede decir, psíquico, una realidad psíquica, en donde no la podemos identificar en un lugar específico, ni aún las neurociencias pueden ubicar en dónde se encuentra el odio, en dónde se encuentra el amor, en dónde se encuentra la tristeza, en dónde se encuentra la alegría, ¿verdad?
pueden decir que el placer a lo mejor sí sucede en alguna parte, pero tanto así las emociones que ya serían más complejas, que ya viene aparejado por ciertas ideas lógicas de la causa de dichas emociones, no se pueden identificar ni se pueden esquematizar de manera tan exacta. Entonces a lo que iba es de que eso a lo mejor fue lo que le faltó, pero bueno, se entiende porque es de los primeros planteamientos analíticos en términos de psicología. Ujú. Y que lo que le interesa en este texto específicamente es que podamos liberarse la mente de todas esas emociones pasivas. No quiero decir negativas porque aquí ya lo estaríamos dando una valoración, porque no todo es absoluto. Ajá. Pero hay emociones que dice Spinoza en las que somos esclavos nosotros de las emociones, y que en vez de incrementar nuestro poder y sentir la satisfacción de la vida y de nuestro desarrollo pleno, o sea, la plenitud, o sea, como que nos apachurran o nos aplastan o nos mueve como si fuéramos marionetas hacia actos que son destructivos hacia los demás o destructivos hacia nosotros mismos. Ujú. Que todo acto destructivo hacia los demás de alguna manera conlleva cierta destrucción hacia nuestro propio ser. Ujú. Entonces, dice Spinoza que la finalidad de la ética es de darle un camino al hombre para que sea libre de todas estas emociones que lo esclavizan y que no lo dejan tener una plenitud o una realización de su ser, que esa es la naturaleza del ser, dice, realizarse en su máxima expresión. Ajá. Pero que hay muchos elementos, a veces físicos, cuando son físicos, pues ya se dan las soluciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos enfermos, o sea, es tan visible, es tan tangible que es evidente que debemos de buscar la salud, o sea, sanar la enfermedad a través de el tratamiento, y para eso estaría la medicina, ¿no? Pero a veces cuando sufrimos, o sea, cuando padece la mente, independientemente de que el cuerpo esté bien, hay veces que la mente sufre independientemente que esté en un cuerpo sano. O sea, no siempre, por eso decía hace rato que la salud del cuerpo sería un elemento necesario, pero no suficiente para estar felices. Porque a veces la tristeza, la depresión y la ira y todas esas emociones, a pesar de que estemos bien en términos físicos, hay algo en lo que tenemos algunas dolencias o unas carencias en lo que es nuestra mente. Y mente implica el pensamiento, o sea, por el que podemos salir de esas emociones, pero también las emociones mismas, o sea, son parte de lo que es la mente. Ujú. Que no está separada o es una sustancia distinta de lo que es el cuerpo, sino que es un modo en el que el cuerpo vivo, consciente, reacciona ante su entorno, nada más que lo complejiza mucho y mucho más que nosotros como solo seres inteligentes. Entonces, mientras más la inteligencia se puede decir que se desarrolla más, se complejiza más lo que es la vida mental. Pero también, como se podría decir, que la entrada dentro del laberinto de lo que es la inteligencia también conlleva lo que es su propia salida. O sea, lo que dice Spinoza es interesante porque es, sí, nosotros como seres inteligentes sufrimos más
que los animales, que nada más a veces sufren en consecuencia de sus dolencias físicas, porque sí sufren. Pero más allá de lo que son sus dolencias físicas, dice Spinoza, parecería ser que no son tan complicados y no adjudican tantas relaciones erróneas de lo que son la causa de sus problemas ni de todo lo que conlleva lo que es la vida en una sociedad o de lo que es la mente humana. Ok, sufren menos en este sentido, hipotéticamente hablando. Y nosotros como seres inteligentes, dice, tenemos la capacidad de sufrir de una forma más elevada. Pero el punto aquí es que como ya no podemos regresar a, como dicen, a la vida de las bestias, entonces tenemos que encontrar la llave del laberinto en el que estamos metidos, que es la inteligencia. Entonces, si la inteligencia mal aplicada nos llevó al punto del sufrimiento mental, entonces es la misma inteligencia bien aplicada la que nos puede sacar del dicho laberinto. Ajá. Entonces, ¿cuál es la solución? Encontrar cuál es el error dentro de lo que son las ideas inadecuadas para poder entonces razonar de una manera más elevada, elevar nuestro pensamiento y con esa comprensión de lo que es la realidad y de lo que es la gente y de cómo son las personas y de que es parte de la vida el sufrimiento y la pérdida, la traición y todo lo que conlleva de la ignorancia de cómo somos todos, porque no es que los demás sí y yo no, pero es un atisbo ya de sabiduría el reconocimiento de la ignorancia de la gente, del ser humano y de que filosóficamente hablando hay que perdonarlos, hay que excusarlos porque eso repercute en nuestro propio beneficio. Entonces podemos dejar atrás y ya no tomarlo como si fuera algo único, algo que es un acontecimiento fundamental para la existencia y para nuestra existencia y que nos marcó y todas esas cosas, ¿no? Sino decir, así es como se comporta el ser humano, hay que entenderlo y es excusable. Claro, no vas a volver otra vez a regresar a ese punto, ¿verdad? Pero ya mentalmente, como dicen, pues lo dejas ir, como si fuera parte de la naturaleza, o sea, lo dice este Spinoza, ¿no? O sea que todas las cosas suceden de acuerdo a un orden natural y dentro de ese orden está que los seres vivos se mueven a través de las pasiones y que hay otros que por azares del destino o por virtud propia pues ya tuvieron un desarrollo a lo mejor más elevado en cuanto a su conducta, pues ya te puedes esperar a lo mejor ciertos comportamientos que no son tan destructivos, ¿verdad? Pero no puedes estar pensando que todo el mundo se va a comportar como un iniciado o como un sabio. Y entonces estar abriendo de par en par, digamos, a cualquier persona para que entonces, al rato nos decepcionemos y entonces estemos padeciendo, ¿no? Entonces eso es lo que dice Spinoza, ¿no? Es una especie de pesimismo ético, que viene mucho de los estoicos, porque eso también es un punto que mucho de lo que es su filosofía que llaman determinista, o sea que la naturaleza sería un orden cósmico en el que no existe el azar, pero ¿qué creen? Aquí hay algo muy interesante. Tampoco actuamos con libertad. Nosotros creemos que somos autores de nuestras propias acciones y somos responsables de ellas.
pero dice Spinoza, eso nada más también es una ilusión que tiene la conciencia porque desconoce las causas últimas de por qué decidimos X y no Y. Y nosotros pensamos que hicimos una decisión consciente. Y sí, llegó a la conciencia, pero dice Spinoza, cuando ya llegó a la conciencia, ya había pasado por todo un proceso de causas desconocidas que tienen que ver con la psique, no nada más con las leyes de la psique, sino también con las mismas leyes del cuerpo. Y eso dice, precisamente en eso, en lo que debemos investigar, dice. Y mientras más conocimiento tengamos de cuáles son las causas remotas de por qué actuamos como actuamos o de por qué sentimos lo que sentimos, entonces somos menos esclavos de dichas causas, ¿no? O sea, de las pasiones mismas. Y entonces los acontecimientos externos, ya sean personas o sucesos que nos afecten, entonces tienen menor poder sobre nosotros, van incrementando nuestro poder. ¿No? O sea, el entendimiento es una fortaleza, es un arma. Mientras más entendimiento, menos, menos servidumbre tenemos respecto de nuestras emociones, porque vamos conociéndonos quiénes somos, pero no nada más por encimita, la superficie, sino que vamos analizando cómo se maneja cómo se manejan las emociones, cómo se manejan las relaciones que hacemos mentales y cómo eso repercute en nuestra actitud o nuestro comportamiento. Entonces ahí parecería ser que sí podemos hacer un cambio en lo que es nuestra perspectiva de cómo concebimos la realidad. Y somos mundos totalmente diferentes, porque entonces allí radicaría la adquisición de sabiduría. El necio estaría, o el ignorante, ajá, estaría toda su vida sufriendo por cierto acontecimiento porque sigue aferrado a una idea y nadie lo quita de ahí, ¿no? Porque ya hasta disfruta con su sufrimiento, su frustración y su odio. Ya se volvió su modus vivendi, ¿no? Como también entra dentro de una identidad, dentro de un modo de ser en el mundo. Ya se identifica con eso y ya no se percibe de otra manera, ¿no? Y el sabio sería el que dijera, le pasó lo mismo, pero sí le afectó en el momento, pero él entendió que eso no era trascendente, ¿no? Que hay que seguir aquí, en el ahora, viviendo, creciendo, desarrollándose, actuando, desarrollando su poder, su potencia en la medida de lo posible, físicamente, mentalmente y emocionalmente, ¿no? Y estar dejando de establecer conexiones que son erróneas entre mi situación actual y una situación específica, ¿no? O una persona específica. Ujú. Y ya, y conocer lo que es la naturaleza humana y aceptarla aún así, decir, así es la gente y no por eso me voy a aislar de la sociedad, ni modos, a eso me expongo, pero tampoco ya no me voy a ya no me va a afectar como me afectó en un momento, porque ya tengo más entendimiento de lo que somos como personas, ¿no? Y ya me puede suceder algo semejante, ya a lo mejor no lo voy a permitir, no le voy a dar la importancia de que le di en un primer momento, ¿no? Porque no tiene caso hacer un esfuerzo sobre lo irresoluble, sobre lo que es necesario. No te puedes, ¿cómo se dice? No puedes sufrir por algo que a fuerzas tenía que ser así.
y ya ni sentirte responsable, porque también, lo dice Spinoza, así es como tenías que actuar, porque estabas movido tú también por tus pasiones, no actuaste con el intelecto. Entonces tú también eres una marioneta, como que ese también es la idea, ¿no? De que cuando no razonamos acerca de cuáles son las causas y de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer, entonces actuamos como si fuéramos marionetas, o sea, somos la servidumbre de la que habla, no somos libres. Y si no somos libres al 100%, aunque tengamos la ilusión de que sí decidimos eso, pero en realidad nada más es una estrategia o un engaño que se hace en la mente, porque está movida por el deseo, porque se movió por el deseo, por el amor o por el placer o por el odio o por la venganza o por muchas cosas. El amor a veces nos lleva a ese tipo pues, de cuestiones, porque ya no pensamos con la cabeza, pensamos con el corazón. Pero es que aquí hay dos tipos de amor. Uno sería el amor patológico, que sería ese precisamente donde adviene toda esa emoción que ya no nos, como que ya nos domina, como que somos una especie de marioneta, como si fuera un titiritero, ¿no? Y ya entonces nada más utiliza a la conciencia como si fuera un instrumento, o sea, ya racionalizamos que supuestamente nosotros decidimos hacer esto o hacer al otro, pero en realidad no fuimos nosotros los que, en como pensamiento, los que actuamos, sino que fue nuestro deseo, el apetito o la concupiscencia, sea buena o sea mala. Ujú. Pero pagamos las consecuencias. Y entonces ya ni sentirnos responsables porque fuimos como si fuéramos títeres. Y es lo que dice Spinoza también. Eso también nos libera. Porque estamos acostumbrados a que hoy en día se nos habla de que todo lo que sucede en nuestra vida es nuestra responsabilidad. Porque somos seres conscientes y somos seres libres y decidimos hacer esto y decidimos hacer el otro. Y entonces como que es una losa muy grande sobre es una carga moral muy grande todo eso. Y no es cierto, muchas veces ni dependen de uno, o sea, hay muchos factores para que sucedan las cosas en la vida de una persona, o sea, aun cuando parezca que es una decisión tomada por la persona, no, como dice Espinosa, desconoces todo lo que conlleva de que hayas actuado así. Entonces, fuiste como si fuera una marioneta de las fuerzas que operan dentro de la naturaleza. O sea, la naturaleza es una totalidad. No es que la humanidad esté por un lado y la naturaleza por otro. No, somos parte de todo. O sea, la naturaleza es un todo. Y ese todo opera de acuerdo a ciertos principios. Ujú. Y ese es el famoso determinismo. Entonces, en la medida de lo posible también entender que a veces hay cosas que no dependen de uno y cuando parece que dependen de uno, también hay que tener presente que no necesariamente depende al 100% de ti. Ujú. Aunque tú te hayas parado a pensar 5 minutos antes de hacer X y te haya dado la ilusión de que tú lo hiciste. Claro, aquí hay un punto, no es lo mismo filosóficamente hablando que jurídicamente hablando, porque jurídicamente hablando sí tenemos que hacer responsables a la gente de sus acciones. O sea que si un fulano viene tomado y entonces se pasa el alto y va pasando por ahí una persona y lo atropella y la persona se muere o se queda parapléjica o lo que tú quieras, no podemos decir es que estaba movido como una marioneta y entonces atropelló y no es consciente y desconoce todo lo que conlleva y entonces no fue él en realidad el que atropelló, no, fue su cuerpo pero no su conciencia, ¿no? Entonces, sí, filosóficamente hablando, sí es así. Pero jurídicamente hablando, pues se le tiene que adjudicar la culpa. Porque estamos en una sociedad.
Entonces hay parámetros para adjudicar responsabilidades. Ujú. Como en todos los desastres que suceden en la sociedad. Ujú. Que si se cayó, eso que pusieron ahora que estaba colgado y se murieron dos personas, fíjense. O sea, tenemos que encontrar a alguien que tuvo que tomar la decisión de poner esa cosa allí para que entonces no contempló los imprevistos y fue un descuido. Todo eso, o sea, así están las leyes y así es y está bien que sea así. Pero filosóficamente hablando es más profundo lo que está diciendo, ¿no? Spinoza, ¿no? O sea, en términos espinocianos, ni podemos, o sea, conocer las causas de por qué pusieron esa cosa allí, ¿no? O sea, y quién la puso ahí, o sea, y quién tomó la decisión, un responsable, ok, pero movido a través de qué, de la ignorancia, de la ambición, de no querer pagar algo más caro porque si quiso ahorrar unos pesos, o sea, espinocianamente diría estaba movido por su deseo de evadir a lo mejor un gasto o qué sé yo, o hasta por flojera. Entonces diría Spinoza. Entonces no es libre, no fue libre de haber decidido eso, ¿no? Pero sale muy caro eso, ¿no? O sea, jurídicamente hablando, lo tenemos que adjudicar. Pero el punto aquí es que tenemos que comprender que no siempre la libertad es una ilusión. Ujú. Y que en ese sentido no, tampoco la responsabilidad nunca es absoluta. En términos ontológicos y en términos filosóficos, si excusamos a los demás de que se comporten mal y los perdonamos para poder sanar, entonces ¿por qué no nos vamos a perdonar a nosotros mismos de algo que a lo mejor todavía nos sentimos responsables? Es que si yo no hubiera hecho esto, entonces ahorita sería otra cosa y pues hay que perdonarse porque no sabes lo que haces a veces. Aunque tú pienses que sí, desconoces tantas cosas que actuamos a veces de manera como si fuéramos monigotes del destino. Ese es el punto, ¿no? Pero no siempre. El punto aquí es que sí tenemos la capacidad de tener conciencia de lo que es el mundo, pero que muchas veces actuamos así, de manera inconsciente, inconsciente. Ajá. Y que también en ese sentido, pues entonces también hay que excusarnos también de ciertos actos que también no, esa piedra no sirve de nada cargar una piedra por algo que hicimos y que a lo mejor no éramos conscientes de todas las implicaciones que teníamos, ¿eh? O nada más a lo mejor de las inmediatas, pero a lo mejor tú no conoces cómo se comporta la otra persona, no sabías esa situación, o sea, si hubieras sabido, no lo hubieras hecho, o sea, no lo hubieras hecho. Yo te aseguro mil por una que si hubieras tenido la conciencia de todo lo que pudiera pasar por una decisión así, no lo hacías, ¿no? O quién sabe, a lo mejor sí lo hacías. Y en ese sentido también, ahora vamos al existencialismo, pues asumirlo, así como tal. O sea, ya le jugaste, te aventaste un volado, sabías que podías perder, así de sencillo, ¿no? A lo mejor sí es cierto, como dice Spinoza, desconoces todas las causas remotas de todo lo que iba a suceder, ok. Pero aventaste una moneda y sabías que podías perder. Y perdiste. Y entonces, ¿por qué sufres? O sea, es como los que van a los juegos o sea, a los casinos, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que esté llorando porque perdió su fortuna? Es irracional, ¿no? Porque es decir, señor,
Si no hubiera querido perder su fortuna, entonces no entre a un casino. Va y lo guarda en un banco. Que aún ahí no hay nada absoluto, ¿no? O sea, siempre existe un riesgo, ¿no? Aún en el banco puedes perder el dinero. Es lo que pasó en la crisis de los Estados Unidos, ¿no? Y en otras crisis, mucha gente hasta se mataba, ¿no? Porque habían perdido sus inversiones, pero esos cuates también sabían, estaban jugando, eran de los, ¿cómo se llama? Corredores de bolsa, ¿no? Es el azar el que está ahí, o sea, y no hay un camino algo seguro. De por sí nunca hay nada seguro. Y luego todavía te metes a juegos de azar, pues tienes las de perder. Entonces el que le juega a la ruleta y le toca la bala, ahora sí que ahí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Porque si te toca la bala, pues ya te mueres. Pero es un ejemplo, es una analogía que entonces diría Spinoza, si sabías que podías perder y jugaste y perdiste, ¿por qué lloras? ¿A qué te quejas, no? Era de entendimiento que la vida tiene éxito y fracaso. Y si tú mismo estás jugando con eso, pues entonces ahora asúmelo, pero ya entonces no le des tanta importancia. Porque si no le dices tanta importancia cuando sabías que lo podías perder, entonces no le des tanta importancia cuando ya lo perdiste, ¿no? Ahora, se pierden muchas cosas, o sea, la vida es perder todo. Claro, no es lo mismo perderlo cuando ya te mueres a perderlo a una edad temprana, ¿no? No es lo mismo que se te mueran tus padres cuando tienes 50, 60 años a que se te mueran a los 20, a los 30. Siempre es doloroso, pero se puede decir que se espera más cuando ya son grandes, ¿no? No es lo mismo que un hijo se te muera. Lo más natural es que la gente cuando sus hijos les sobreviven, o sea, la gente se va y todavía sus hijos quedan, es lo más natural, pero existe la posibilidad de que se muera un hijo. Ajá. O sea, el punto aquí es aplicar la sabiduría de que ya aquí también se filtra un poco de lo que es la filosofía oriental, de lo que es la idea de ¿cómo le llaman? De que nada permanece, de que todo es, o sea, todo es volátil, porque no hay nada fijo, porque la riqueza se puede perder. Obviamente no es lo mismo perderla cuando ya te mueres a perderla, a tenerla toda y perderla a los 40 o a los 50, ¿verdad? Y quedarte en la nada. Es muy doloroso, sí, pero no eres el primero. Ha habido gente que han perdido imperios, reinos, o sea, cargos. No nada más eso, o sea, la salud también. Lo tienes un día y al otro día no la tienes. Claro, depende de ti cierta parte. Conservarla por términos racionales de lo que es conveniente. Pero no sabes, hay tantos virus, tantas bacterias, tantas enfermedades que no tienes asegurado. Ujú. Y dependió de ti, no dependió de ti. Y mucha gente se ha de sentir muy mal, ¿no? De que es que yo, si me hubiera cuidado. Y entonces sufren por ideas erróneas. Porque es decir, no dependió de ti. O sea, hay gente que ni se cuida y no le pasa nada. Y hay gente que es bien así, bien meticulosa y se enferma y se muere. Las mascotas tampoco son eternas. Y duelen cuando se van. Porque son seres queridos. Entonces, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Ya nos fuimos al budismo. Entonces es el apego. Pero el apego es una idea errónea, diría Spinoza, porque se basa en la idea de que todas las cosas permanecen y que nunca se van a ir, ¿no? Y que yo las puedo poseer, las puedo integrar a mi ser porque incrementan mi poder, pero no soy yo, están afuera de mí. Entonces, se pueden ir, se pueden ir. La salud sí está dentro de mí, pero se puede ir, viene la enfermedad.
La riqueza se puede ir, el trabajo se puede ir, los amigos se van. En un momento hay amigos, en otros no. Se vuelven enemigos. El amor, que es uno de los temas, ¿no? El amor viene, llega, te da poder, incrementa tu poder, te sientes inflado y cuando se va, ¿qué sucede? Se desinfla el individuo. Entonces, ¿cuál es el error? Estoy dependiendo de cosas externas para poder sentirme bien. Y yo debo de encontrar una idea que me satisfaga a mí mismo esa felicidad. Ujú. ¿Cuáles son esas ideas? Dice este Spinoza, el entendimiento de la naturaleza, de la realidad, de las causas de las cosas físicas y de las cosas mentales. Ujú. Y también hay aquí otra idea que suena muy rara, que es el amor a la naturaleza, el amor intelectual a Dios. Pero es que hay que decir que para Spinoza Dios no es un ser trascendente ni personal, sino que es un ser inmanente, o sea, que se identifica con la naturaleza. O sea, hay que amar la realidad así como es, con todo lo que tiene de doloroso y que nos afecta. No es malo, porque la realidad es como es. Ni es buena ni es mala. Y las personas igual también. Nosotros las llamamos malas, pero porque no conocemos, no lo vemos desde, dice este Spinoza un término que es subespecie eternitas. O sea, con la perspectiva de la eternidad. Que si viéramos al ser humano subespecie eternitas, lo entenderíamos.